Bienvenidos, en este viaje exploraremos las vidas de campeones del ajedrez sin corona. Nos enfocaremos en aquellos que, por circunstancias externas o ajenas a ellos, no tuvieron la oportunidad de disputar el título mundial. A pesar de no haber logrado ese campeonato, su genialidad dejó una marca indeleble en la historia del juego. Descubriremos las hazañas y legados de estos maestros que desafiaron las circunstancias y se convirtieron en leyendas del tablero. Acompáñame en este fascinante recorrido por el mundo del ajedrez. Akiba Rubinstein, nacido en Saratov, Polonia, el 1 de diciembre de 1880, dedicó su vida al arte del ajedrez. Su brillantez ajedrecística floreció especialmente entre 1909 y 1912. Comenzó con un primer puesto compartido junto a Emanuel Lasker, a quien derrotó en una partida que ha perdurado como un clásico, durante el torneo de San Petersburgo de 1909. Posteriormente, Rubinstein consolidó su prestigio con un segundo lugar en el torneo de San Sebastián en 1911. Este evento es recordado por ser la primera gran victoria de un ex campeón mundial debutante, José Raúl Capablanca, quien, no obstante, fue superado por Rubinstein en un encuentro individual. En la época de Rubinstein no existía un sistema establecido para disputar el título mundial de ajedrez. En su lugar, un jugador necesitaba asegurar financiamiento y patrocinadores para tener la oportunidad de desafiar al campeón reinante. Lamentablemente, Rubinstein nunca pudo reunir los recursos necesarios para enfrentarse al entonces campeón Emanuel Lasker. Además, sus perspectivas se vieron afectadas después de un modesto desempeño en San Petersburgo en 1914 y se vieron obstaculizadas por el estallido de la Primera Guerra Mundial, así como la aparición del emergente talento de José Raúl Capablanca. Se cree que Akiba Rubinstein falleció el 15 de marzo de 1961, aparentemente debido a problemas mentales, aunque los detalles exactos sobre su muerte pueden variar según las fuentes disponibles. Carlos Torre Repetto, nacido en Mérida, Yucatán, el 29 de noviembre de 1904, se adentró en el mundo del ajedrez a la temprana edad de 6 años, aprendiendo los movimientos de las piezas. En 1915, su familia se trasladó a Nueva Orleans, Estados Unidos, donde destacó en varios torneos internacionales, manteniéndose consistentemente entre los 10 primeros lugares. Trágicamente, a la temprana edad de 21 años, en 1926, se vio obligado a retirarse permanentemente del ajedrez debido a una crisis nerviosa. A pesar de su corta carrera, se especuló ampliamente sobre su potencial para aspirar al título mundial, ya que logró victorias significativas sobre Emanuel Lasker, además de empates con Alexander Alekhine y José Raúl Capablanca, todos ellos ex campeones mundiales del ajedrez. Sin embargo, las razones detrás de su repentino retiro han sido motivo de especulación. Se ha sugerido una decepción amorosa, aunque en una entrevista indicó dificultades económicas como factor determinante para abandonar el ajedrez. Un aspecto curioso de Torre Repetto fue su tendencia a obtener mejores resultados frente a rivales más fuertes, aunque experimentó derrotas inesperadas frente a oponentes teóricamente más débiles. Su legado en la teoría de aperturas incluye la creación del ataque torre y la defensa mexicana, estrategias que se volvieron populares entre algunos ajedrecistas. Incluso Tigran Petrosyan, el 9º campeón mundial oficial, se convirtió en un especialista de esta apertura. En reconocimiento a sus logros, la FIDE le otorgó el título de Gran Maestro en 1977. Trágicamente, falleció a los 73 años el 19 de marzo de 1978, y la causa exacta de su muerte ha sido objeto de especulación, ya que se ha mencionado la posibilidad de un derrame cerebral, un infarto agudo de miocardio y problemas mentales, sin confirmación definitiva sobre la causa específica de su fallecimiento. Miguel Najdorf, nacido en Grodzisk Mazowiecki, esto es en Polonia, el 15 de abril de 1910, incursionó en el mundo del ajedrez a la temprana edad de 9 años bajo la tutela del padre de un amigo, quien era violinista de la orquesta de Varsovia. A los 20 años, alcanzó el prestigioso rango de maestro internacional. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 lo encontró en Buenos Aires, Argentina, donde había decidido establecerse debido a su ascendencia judía y la amenaza nazi en Europa. Este contexto, sumado a sus raíces polacas, lo llevó a adoptar la nacionalidad argentina, enfrentando consiguientemente importantes pérdidas personales y efectivas. Esta situación también truncó su oportunidad de participar en un campeonato mundial de ajedrez. Aunque no se dedicó por completo al ajedrez, Najdorf fue reconocido como uno de los destacados jugadores del mundo en las décadas de los 40 y 50, especialmente por su habilidad en partidas simultáneas de ajedrez a ciegas. En octubre de 1943 marcó un hito al establecer un récord mundial de partidas simultáneas a ciegas en Rosario, esto también queda en Argentina, jugando 40 tableros y ganando 36 partidas. Posteriormente desafió a 222 oponentes en Bahía Blanca, ganando 202 partidas y empatando 12. En 1950 superó su propio récord enfrentando a 250 oponentes, logrando 226 victorias y 14 empates. A pesar de su avanzada edad, su participación en el evento de la URSS contra el mundo en 1970 empató con el ex campeón mundial Mikhail Tal, evidenciando su capacidad para competir a un alto nivel. Sin embargo, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial le privaron la oportunidad de disputar un título mundial, a pesar de su innegable habilidad y talento. Falleció el 4 de julio de 1997 a los 87 años de edad en Málaga, España, a causa de un edema pulmonar con complicaciones renales.
Paul Keres, reconocido como el eterno campeón sin corona, vio la luz el 7 de enero de 1916 en Narva, una provincia de Estonia, siendo hijo de un sastre y una maestra. Su habilidad excepcional en el ajedrez fue nutrida por el legado de su padre y su hermano mayor. Desde una edad temprana hasta su adolescencia, Keres demostró su genio ajedrecístico al ser campeón colegial de Estonia entre los 13 y 17 años. Su enfoque en el ajedrez por correspondencia durante sus años escolares marcó una fase significativa en su evolución como jugador, llegando a participar en aproximadamente 500 partidas por correspondencia, manejando incluso hasta 150 partidas simultáneas en un momento dado. No obstante, su consagración internacional tuvo lugar en 1935, a la edad de 19 años, al ganar tanto el Campeonato Internacional de Ajedrez por Correspondencia como el Campeonato Nacional de Estonia. Su debut monumental ocurrió en 1938 durante el torneo de la Asociación General de Radiodifusión en los Países Bajos, donde deslumbró al imponerse sobre jugadores de renombre como Alexander Alekhine, entonces campeón mundial, José Raúl Capablanca, Max Euwe, ex campeones mundiales, Mikhail Botvinnik, futuro campeón mundial, y otros contendientes destacados. Se anticipaba que el ganador de ese torneo se convertiría en el desafiante al título de campeonato mundial. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió las negociaciones con el campeón reinante, o sea, Alekhine, privando a Keres de la oportunidad de avanzar en esa dirección. El 5 de junio de 1975, a la edad de 59 años, Paul Keres dejó este mundo en Helsinki, Finlandia, a causa de un infarto agudo de miocardio. Su partida prematura marcó el final de una vida consagrada al ajedrez, dejando un legado perdurable en la historia de este noble juego. Víctor Korchnoi, reconocido también como Víctor el Terrible, vio la luz en Leningrado, actualmente San Petersburgo, Rusia, el 23 de marzo de 1931, iniciando su travesía en el ajedrez a la temprana edad de 5 años. Su trayectoria estuvo marcada por múltiples triunfos en torneos de ajedrez, cimentando su prestigio como uno de los mejores jugadores más sobresalientes. Se alzaba con posibilidades de contender por el título mundial en el torneo de candidatos de 1975, destinado a definir el próximo desafiante de Bobby Fischer. En dicho encuentro, su amigo Anatoly Karpov emergió victorioso en 1974 en Moscú, después de la renuncia de Fischer, convirtiéndose en campeón del mundo. A pesar de sus logros en torneos internacionales, Korchnoi mantuvo relaciones tensas con las autoridades soviéticas. Su deserción en un periodo de excelentes resultados y los dos enfrentamientos por el título mundial durante la Guerra Fría marcaron su trayectoria bajo la sombra de la política. En 1978, durante el torneo por el campeonato mundial contra Karpov, surgió una teoría que sugería que Korchnoi permitió la derrota debido a la situación de su familia en territorio soviético. Surgieron controversias como acusaciones de hipnosis en el equipo de Karpov y presuntos códigos durante las partidas. Tras el torneo, Korchnoi hizo pública la situación de su esposa e hijo, instando al gobierno de la URSS a permitirles salir del país, lo cual se concedió. Circuló el rumor de que la URSS habría amenazado a Korchnoi para evitar su victoria, so pena de consecuencias para su familia. Este contexto de persecución política contribuyó a su posterior mudanza a Estados Unidos. El legado de Korchnoi, marcado por intriga y las tensiones políticas, concluyó el 6 de junio de 2016, a la edad de 85 años, en Wohlen, Suiza, a causa de un derrame cerebral. Arturo Pomar Salamanca, nacido el 1 de septiembre de 1931 en Palma de Mallorca, España, fue reconocido como un prodigio del ajedrez desde temprana edad. Su talento se manifestó a los 10 años al alcanzar el subcampeonato provincial, consolidándose al año siguiente como campeón. El respetado gran maestro Alexander Kotov expresó en una ocasión que, de haber nacido en la Unión Soviética, Pomar podría haber sido un serio aspirante al título mundial de ajedrez. A pesar de su innegable habilidad y el elogio del campeón del mundo Alexander Alekhine por su intuición y talento excepcionales, Pomar no pudo participar en la disputa por el título mundial. La difícil situación económica en España de posguerra limitó su preparación y dedicación al ajedrez. A pesar de lograr destacadas actuaciones, como su empate a los 12 años con Alekhine y su juego de tablas con Bobby Fischer a los 30 años en Estocolmo, enfrentó dificultades para acceder a los torneos internacionales debido a sus responsabilidades laborales en los correos de Cienpozuelos, donde trabajaba como funcionario. Las limitaciones económicas y la falta de apoyo técnico le impidieron entrenar adecuadamente, lo que le privó de aspirar al título mundial. Tristemente, falleció el 26 de mayo de 2016 en Barcelona a los 84 años, tras enfrentar una enfermedad degenerativa que afectó su memoria y lucidez. Laszlo Szabo nació en Budapest, Hungría, el 19 de marzo de 1916, en el seno de una familia de origen judío. Su carrera ajedrecística comenzó en 1935, cuando fue seleccionado por el equipo húngaro para la octava Olimpiada de Ajedrez en Polonia, con un rendimiento del 86.5%, ganando una medalla de oro en su tablero. También fue el mejor jugador de aquel evento. La razón del por qué Szabo nunca llegó a disputar un título mundial es porque después del estallamiento de la Segunda Guerra Mundial, Hungría había sido tomada por la Alemania nazi. Un día que estaba en Londres en el año 1942, le prometieron regresar a casa sin que esto tuviera ninguna repercusión porque era judío. Szabo creyó que era una promesa y regresó a Budapest, donde fue llamado al servicio laboral y fue hecho prisionero de guerra en 1943. Por lo tanto, estos años quedaron omitidos de la carrera del ajedrecista, pero después de que la Segunda Guerra Mundial terminara el 2 de septiembre de 1945, pudo regresar a casa y fue el mejor jugador húngaro durante aproximadamente 2 décadas, pero al parecer sus traumas por ser prisionero de guerra afectó fuertemente su nivel de ajedrecista, ya que a pesar de tener un elo altísimo para la época, no podía jugar del todo bien como solía hacerlo, quedando siempre entre los quintos y segundos lugares en torneos. Falleció el 8 de agosto de 1998 a sus 81 años de edad en Budapest, Hungría.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por 7 grandes maestros del ajedrez que, por diversas razones, no tuvieron la oportunidad de disputar el campeonato mundial. Sin embargo, es relevante destacar otros jugadores notables que, debido a circunstancias históricas o contractuales, tampoco pudieron hacerlo. Osip Bernstein, Savile Tartakower y Richard Reti se vieron limitados por las 2 guerras mundiales, lo que les impidió participar en campeonatos mundiales. Samuel Reshevsky enfrentó desafíos contractuales y desacuerdos que lo alejaron de la posibilidad de disputar un campeonato mundial. Si no mencionamos a tus jugadores favoritos, es posible que tuviesen oportunidad de competir por el campeonato mundial pero no lograron ganarlo. Ejemplos notables incluyen a Fabiano Caruana, incapaz de vencer a Magnus Carlsen en partidas clásicas o rápidas, David Bronstein, que no pudo empatar el match contra Botvinnik en su última partida, Taimanov fue derrotado por Bobby Fischer, Ben Larsen no pudo superar a Mikhail Tal, entre otros destacados jugadores. Pero bueno, hemos concluido nuestro fascinante viaje por estas apasionantes historias de los maestros del ajedrez sin corona. A pesar de no haber tenido la oportunidad de competir por el título mundial, su legado perdura en el tablero y en la memoria de todos los aficionados a este noble juego. Gracias por acompañarme en este recorrido por las historias menos conocidas del ajedrez. ¿Cuál de estos campeones sin corona es tu favorito? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre este apasionado universo. Hasta pronto, estrategas del ajedrez, nos vemos en el próximo video.